vuelta. Esto es La Octava, Televisión 88.1 de Radio Centro. Esta mesa se nos está volviendo ya tradición los martes para revisar pues temas de tensión política, de tensión económica, de tensión internacional. Y la verdad es que las cabezas de los dos invitados nos ayudan muchísimo a construir comunidad inteligente aquí en La Octava. Genaro Lozano, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Abraham Mendieta, qué gusto en tenerte con nosotros de nuevo. Saludos a ambos. Gracias por la invitación, Ricardo, querido. Buenas tardes a ambos. Bueno, pues estamos... Buenas tardes. Pues miren, estamos reinventándolo todo, ¿no? Este fue el año en que nos volvimos virtuales, este es el año en que estamos revisando que prácticamente nada de lo que teníamos funcionaba bien, y el sistema de salud, desde luego el federalismo, las instituciones, en fin, nos está llevando a pensarlo todo. Y bueno, pues en esta idea de pensar fuera de la caja, nos encontramos con un gabinete que está actuando con bastante novedad, sobre todo por sus voceros. Ya la semana pasada ambos apuntaron con el dedo índice hacia Marcelo Ebrard como un vocero del gobierno y un operador del gobierno, que desde luego ha rebasado sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores. Ya lo había hecho en otros temas, pero nunca había sido más evidente. O sea, por un lado instruye a sus cónsules para que atiendan a los mexicanos en Nueva York, y por el otro lado está consiguiendo ventiladores y está resolviendo pues, necesidades urgentes dentro del territorio. Yo les pediría, Genaro, Abraham, una caracterización de este secretario y por qué está ocupando este papel. ¿Quién es para Andrés Manuel López Obrador el secretario Marcelo Ebrard? A ver, si quieres empiezo yo. Y en efecto, Ebrard se ha ido convirtiendo tal vez en el integrante más funcional, más operativo, en el operador, como lo llamaba alguna revista recientemente, del gabinete del presidente López Obrador, el hombre fuerte, digamos. No me gustan las comparaciones, pero si lo quieres ver de alguna cierta manera, siempre ha habido en todos los gabinetes de todos los expresidentes mexicanos y también internacionales, siempre hay una figura que destaca así o que se convierte, digamos, en ese pararrayos del Poder Ejecutivo, en ese pararrayos que prácticamente puede cargar con todas las responsabilidades. Estoy pensando en el gabinete de Obama, en alguien como Hillary Clinton, quien se convirtió, digamos, en su mano derecha y después en su deseada sucesora por parte de Barack Obama. No así, no terminó, digamos, con ese destino. Todos sabemos que ganó Trump, pero digamos que fue una figura así de importante Hillary, como lo es hoy en día, me parece, Ebrard para el gabinete del presidente López Obrador. En efecto, Ricardo, Ebrard ya se está convirtiendo en este superfuncionario que está rebasando funciones que no le competen a la Cancillería. Entre ellas, pues, por ejemplo, este tema de la Guardia Nacional. Ebrard se convirtió también en una especie de coordinador de la misma Guardia Nacional en su momento, asumiendo tareas que en principio tendría que haber llevado la Secretaría de Gobernación, como el tema también migratorio y con el arranque del sexenio. Ahora lo vemos haciendo compras consolidadas, buscando equipamiento médico para el personal de salud mexicano en otras latitudes. Lo vemos también repatriando a mexicanos, que esa, digamos, yo creo que sí es una labor tradicional de quien ocupe la Cancillería o la Secretaría de Relaciones Exteriores, y creo que sigue siendo esa figura clave porque no ha fallado. Digamos que es el secretario que ha sido eficiente, es el secretario que no ha logrado ponerse él de una manera muy personalísima, digamos, al frente de los temas, sino opacar a su jefe. Creo que Ebrard siempre ha sabido reconocer que él es un empleado del Poder Ejecutivo, un empleado del presidente de México, y en este caso el presidente López Obrador, a diferencia de otros secretarios que me parece que sí están tratando de ocupar, digamos, una postura o un lugar mucho más notable, tratando un poco de, no sé si hacer contrapeso o si hacerle sombra al presidente López Obrador, pero creo que Ebrard hasta ahora ha sido así. A mí me preocupa que en estos apenas 2 años que lleva este gobierno, apenas estamos en su segundo año, pues el desgaste sea tal que Ebrard pues no aguante, digamos, lo que queda del sexenio. Yo espero que sí. Abraham Mendieta. Bueno, es innegable que Marcelo ha sido un superoperador de gobierno que ha cumplido con todas las tareas que tenía destinadas, principalmente poner los consulados y las embajadas en Estados Unidos al servicio de verdad de los mexicanos para resolver problemas y para ser defensoría de los compatriotas en el extranjero. Y bueno, es cierto que, volviendo al paradigma con el que dejamos la conversación de la semana pasada, el tema que volvemos a tener encima de la mesa es la comunicación. Ha sido una semana
comunicativamente muy compleja para el país y para el gobierno de México. Me refiero en particular al escenario que seguramente luego hablaremos de él, pero lo ocurrido con TV Azteca, con Javier Alatorre y así. Y yo creo que Marcelo Ebrard es todo lo contrario. La lejanía a la grilla, es la capacidad de resolver una tarea. Consiguió muy bien las negociaciones con los Estados Unidos cuando el tema de los aranceles. Y luego también hay un elemento que no corresponde a él. Simplemente en un momento de pandemia hay tareas que inexorablemente pasan de ser administrativas a ser de diplomacia internacional, no hay de otra, ¿no? Y en ese caso, conseguir insumos médicos tiene mucho que ver con las relaciones internacionales que México ha construido con todo el mundo. Y hace poquito más de 2 meses se enojaban los estadounidenses por el acercamiento entre Marcelo Ebrard y los chinos. Pero gracias a las relaciones con la República de China, se está pudiendo tener un cauce bastante más cercano para la recepción de material médico y quirúrgico, ¿no? En ese sentido, una tarea que anteriormente era puramente administrativa pasa a ser una tarea casi de diplomacia internacional por la situación tan compleja en la que está el mundo. Y luego creo que ha habido distintos voceros internacionales, no solo Marcelo. El embajador de la Fuente, con las propuestas en Naciones Unidas, también ha tenido una visibilidad importante, ¿no? Y ese papel de encabezar a los países que no representan las principales potencias que se están peleando de una manera un poco triste como hacen China y Estados Unidos en plena dificultad, ¿no? Creo que Marcelo está cumpliendo muy bien su papel. Creo incluso, recuerdo cuando fue al legislativo y los legisladores del PAN le dijeron a Marcelo, oiga, ¿pero usted es el vicepresidente o no? Y Marcelo le respondió de inmediato, tengan cuidado, que en México ya tenemos suficiente presidente con López Obrador, ¿no? En ese sentido, Marcelo entiende su lugar y no... Pero a ver, tú conoces bien el sistema parlamentario y pues tienes en efecto un jefe de Estado, yo déjame utilizar en esos términos, tenemos mucho jefe de Estado, pero Ebrard se está convirtiendo, no sé cuál es tu opinión, una suerte de primer ministro. Y no solamente es el operador, para los hechos prácticos está siendo el primer ministro. Si comparaba a Genaro a Hillary Clinton, ¿no? Pero en realidad ese es el papel que está tomando. El resto de los secretarios lo miran ya como jefe de gabinete. Mira que la Constitución no lo considera así. Pero esto no es la pregunta que quiero hacerles, esto lo doy por sentado. La pregunta que quiero hacerles es de orden ideológico. Marcelo Ebrard, hombre, sí podemos asumir un nombre de izquierda, pero es de centrísimo izquierda. Bueno, a ver, fue fundador del Partido del Centro Democrático, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que el presidente de la República, el jefe de Estado, ponga un primer ministro de centro izquierda, pero centro, es una señal política para los extremos, sobre todo en una época como la que estamos viviendo. Me encantaría oír su reacción a propósito de estas distinciones ideológicas que desde luego son mensaje y desde luego quien quiera oírla los tiene que oír. Sí, a ver, yo recupero un poco también la idea de por qué está ocupando este lugar Marcelo, digamos, en el gabinete, y creo que también tiene que ver, Ricardo, con la experiencia que tuvo como jefe de gobierno de la Ciudad de México. No hay que olvidar la trayectoria misma de López Obrador y sus 3 intentos a la presidencia de México, el exitoso final, tercer intento, pero los 2 fallidos primeros intentos, en donde había una clase empresarial y en donde había una parte del electorado que no acababa de confiar en él. Esa campaña del miedo del año 2006 de un peligro para México. En el 2012, pues también vimos a un López Obrador que tuvo que competir contra la maquinaria propagandística de un buen candidato, que a la distancia hay que reconocer que eso fue Peña Nieto, fue un buen candidato y punto, pero que a final de cuentas las personas y los personajes que estaban alrededor de López Obrador, quien daba confianza, digamos, a ese sector del empresariado que seguía dudando de él y quien se ha convertido en una especie de interlocutor viable y efectivo, pues es él, es Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque fue jefe de gobierno de esta ciudad 6 años, porque dialogó con los grandes empresarios, porque rescató el centro histórico haciendo alianzas, porque no alejó el capital, trajo al contrario inversiones, y en efecto es una corriente de izquierda que creo que a Abraham no le gusta tanto. Yo creo que Marcelo Ebrard es un socialdemócrata progresista,
pero a mí no me gusta hacer esas divisiones entre buena izquierda y mala izquierda, como a mucha gente les gusta. Es simplemente de un tipo de izquierda que en este país, digamos, es una izquierda que embona de una manera mucho más natural y que no causa tanto ruido. Entonces creo que genera certidumbre, creo que genera confianza y demás. Yo insisto, creo que tiene un paquetote gigantesco encima y que eso podría acabar desgastando a cualquiera, incluido a Marcelo Ebrard. Yo espero que a lo largo de los próximos meses y semanas y años vayamos viendo también a las otras figuras del gabinete, porque hay mucha tela de dónde cortar, digamos, en ese grupo de mujeres y hombres que escogió el presidente López Obrador para acompañarle, pero creo que solamente está destacando una, que es en efecto Marcelo Ebrard hasta ahorita. A mí me gustaría ver un papel mucho más protagónico de la exministra Olga Sánchez Cordero. Me gustaría ver también a Luisa María Alcalde un poco más en el centro de los temas y también arropándose de temas progresistas y del feminismo. No la vimos hace algunos meses con la irrupción más reciente del movimiento feminista, pero creo que también es una joven millennial que creo que también ha probado ser muy eficiente, solo que ahorita, como bien decías, pues Marcelo Ebrard concentra prácticamente todas las funciones de un supersecretario o de un primer ministro. A ver, no quiero intrigar más alrededor del tema, pero sí le lanzo el balón a Abraham Mendieta, pues recordando una frase de Mario Delgado en este mismo espacio, ¿no? Si es que hay quien dentro de Morena lo que quiere es que se endurezca el núcleo ideológico y están trabajando por ello. La sucesión de Morena lo que está en juego, ¿no? Y hay otros que pensamos en abrir y en expandir los horizontes de Morena, es decir, mayor eclecticismo de izquierda. Y lo que sí te puedo decir, Genaro, es que entre unos y otros sí se ven como malos y buenos, ¿eh? Es decir, no solamente por las razones ideológicas, también políticas. A ver, Abraham, una reacción aquí al mensaje de Mario Delgado puesto al tono de hoy. Estrictamente en lo ideológico y retomo con lo pragmático que me ha puesto encima de la mesa. Hay un elemento que es profundamente rescatable entre personas muy distintas del gabinete de López Obrador, incluso entre izquierdas muy distintas del gabinete de López Obrador, que es el carácter progresista de algunos de ellos. Es evidente que tanto Olga Sánchez Cordero como Marcelo Ebrard, por ejemplo, son personas que estarían a favor de la interrupción legal del embarazo, del matrimonio igualitario, de temas en los que como sociedad es fundamental avanzar y que, ya lo hablamos tú y yo en su momento, López Obrador nunca tomó como ninguna de sus banderas políticas. Y en ese sentido yo creo que es una izquierda que aporta mucha frescura y que aporta la capacidad de un diálogo que a veces queda limitado desde otros sectores. Tiene Marcelo Ebrard una característica que a mí me fascina, porque tiene toques peronistas. Tiene la capacidad de dialogar de tú a tú con las élites políticas y económicas más abusivas y de ponerlas a trabajar por el bien común. Creo que López Obrador hasta el momento también ha conseguido eso. Me veo obligado a la broma, perdón que te interrumpa, pero no sé por qué utilizaste el adjetivo peronista. Eso en México se llama priismo. No, perdón que te lo diga, pero no, a ver, de Perón y yo sé, entiendo, Ricardo, es que es muy fácil intentar enlazar la escuela política de Marcelo. Es muy fácil. No, yo hablo, no, esto de hablar con la élite y hablar con el pueblo al mismo tiempo es priismo. No estoy acusando a Marcelo de nada. No, pues. Es poner a trabajar a las élites económicas y políticas al servicio de un bienestar general, como puede ser la recuperación del centro histórico de la Ciudad de México, principalmente con capital privado. Y reitero, creo que Marcelo sí consiguió algo que López Obrador no tenía demasiado interés en hacer, que las banderas progresistas formasen parte de su identidad, ¿no? Creo verdaderamente que Marcelo le da mucha frescura a la izquierda en ese sentido. Y en lo económico podremos tener diferencias, ¿no? Pero también creo que esa división falsa entre itamitas de izquierda, como podría ser Mario Delgado y todo este... No, para nada. Son compañeros Genaro Lozano, a los que... Genaro Lozano. Yo soy de la New School, no del ITAM. Compañeros muy queridos que aportan mucho. De hecho, Mario Delgado ha tenido las principales iniciativas de izquierda en defensa de los trabajadores que recuerda a la Cámara de Diputados en 3 décadas, ¿no? Así que en ese sentido creo que la división es falsa. Las personas que componen Morena forman parte de un espectro enorme, mayoritariamente de izquierdas, aunque hay de todo. En ese sentido no creo que ahí esté la ruptura fundamental, ni mucho menos. Creo que en este momento de dificultad social por la pandemia del coronavirus, todos están
empujando correctamente y con una sola dirección, y eso me tranquiliza, y es algo que no siempre se ve. Oye, yo preferiría hablar de las enfrijoladas de Anaí que de la izquierda de Mario Delgado. La verdad es que Mario Delgado ha quedado de ver muchísimo a los colectivos de izquierda. Algunos creen que tienen el la del país. Genaro, ¿me das tiempo para corte? Claro. Y regreso, porque sí, ya nos calentamos a gusto en esta conversación, pero los cortes publicitarios son inevitables. Volvemos en un momento, esta es la octava. Estoy con Abraham Mendieta y Genaro Lozano. Regresamos en un momento. Ya son vacaciones. Bueno, pues estamos aquí en la octava, en nuestra mesa de todos los martes. Abraham Mendieta, Genaro Lozano. Y bueno, les iba a traer una anécdota de la historia, a lo mejor es pertinente para este momento. Lázaro Cárdenas habría pensado en el general Mújica para sucederlo, un hombre que desde luego estaba más a la izquierda que el propio Cárdenas, fue el impulsor de la reforma del artículo 27,
Y al final, pues se decidió por Ávila Camacho, un centrista, porque justamente la guerra obligó a que alguien pudiera, un poco como decía Abraham con la referencia al peronismo, conectar con todos los ángulos de la población. Y bueno, claramente en estas semanas ha sido difícil para el presidente López Obrador conectar bien, fácil, como lo había hecho antes, con los distintos ángulos. Ya tuvo un desencuentro con el sector privado, tuvo un desencuentro con los capitales más importantes de este país, concretamente con uno de los poderes mediáticos más relevantes. Es decir, a los desencuentros que él mismo había calculado y provocado se le han sumado algunos que nada más no quería. Y en este sentido, pues sus operadores tendrán que responder a la necesidad de suturar ahí donde está habiendo heridas. Les ruego, ya no estamos hablando solo de Marcelo Ebrard, sino de una política general del presidente, que me ayuden a ver cómo está resolviendo el presidente esas facturas, cómo la resolvió con el sector privado y cómo resolvió este fin de semana pues el desencuentro evidente que tuvo por lo menos con una de las televisoras. Adelante, el que quiera. Yo no estoy tan seguro que él haya ya resuelto estas brechas que se han abierto ni con el sector empresarial ni con los dueños de algunos medios. Creo que esto es solamente el principio de un desgaste que ya venía desde la campaña y venía desde la larga historia que tiene López Obrador como líder social en este país y con esa relación que siempre ha tenido difícil con algunos de los dueños del gran capital y algunos de los dueños de los grandes medios. ¿Cómo lo ha resuelto? ¿Cómo ha tratado, digamos, de sortear esta crisis desde que arrancó su sexenio? Creo que con esos voceros que tiene, ¿no? Con Marcelo Ebrard por un lado, pero también con Romo, que ha tratado de ser una especie de vínculo con la clase empresarial, a veces funcional, a veces no, la mayor parte de las veces creo que no. ¿Cómo lo ha resuelto también? Pues saldando las deudas, ¿no? Cuando canceló el aeropuerto de Texcoco, que tal vez provocó esa brecha tan grande que hay hoy en día y que sigue existiendo entre el capital, digamos, la mayor parte del capital de este país y el presidente López Obrador, pues pagó las deudas de toda la gente que había invertido y con creces en ese proyecto que pues ya desapareció. No estoy tan seguro que su relación, ¿cómo está tratando de resolver el tema de los medios? Pues creo que de una buena manera inteligente, me parece, que sí genera también cierto escosor. ¿Por qué? ¿De qué manera? Diciendo que él cree en la democracia, que él cree en la libre expresión, que él cree en la libertad de expresión y en no censurar, lo cual a mí me parece formidable y muy refrescante por lo que hemos visto en los últimos sexenios en este país. Pero por el otro, pues todas las mañanas, Ricardo, y ya lo conocemos, el presidente vuelve a lanzar sus dardos, vuelve a lanzar sus grandes éxitos como si fuera un disco ya casi rayado, en donde habla de sus opositores, en donde habla de un periódico fifí, se refiere al Reforma, o donde habla de las coberturas de los medios que no le gustan. Y creo que eso debería dejarlo ya en otro plano. Acaba de tener, en efecto, una fuerte diferencia, digamos, este fin de semana, que al parecer se saldó muy pronto esa diferencia con el mensaje del presidente diciendo que prácticamente abrazos y no balazos y sí a la libertad de expresión. Pero creo que este es solamente el primero de muchos desencuentros que todavía le faltan a este sexenio, y creo que ahorita no es el momento, Ricardo, de tener esas actitudes de división, porque en efecto estamos pasando por la crisis más fuerte que ha pasado este país y el mundo entero prácticamente desde hace un siglo que se presentó esa pandemia de la gripe aviar, mal conocida como gripe española y demás, ¿no? Entonces creo que no estoy tan seguro que haya ya saldado, digamos, o que haya cerrado más bien esos diferendos, y que solamente estamos viendo el principio de algo que viene, que no sé cómo se va a acomodar en los próximos meses, pero que urge que haya más operadores políticos que estén allí tratando de cerrar esas diferencias, y que no nada más sea regresando y conectándolo con Ebrard, que no nada más sea Ebrard, sino que utilice todo el arsenal de buenos secretarios y secretarias que tiene ahí el presidente. Abraham Mendieta. Sí, menos de 5 contradicciones es dogmatismo. Yo creo que aquí es fundamental entender que el presidente nunca ha roto, nunca ha habido una brecha fundamental entre ninguno de los poderes no democráticamente electos que existen en la sociedad, los medios de comunicación y los grandes empresarios. El presidente cabalga muy bien las tensiones y las contradicciones que se generan entre esos sectores de lo social y les da aire. Yo me veo en la obligación personal de agradecer su respuesta defendiendo la libertad de expresión, porque es la misma que dio cuando le preguntaron en su mañanera por qué había por ahí
algunos extranjeros como Vargas Llosa, como Gloria Álvarez y compañía, opinando sobre política mexicana cuando existía el artículo 33 y el presidente dice, y yo se lo agradeceré de corazón, que no se va a limitar la libertad de expresión. Yo creo que lo que ocurrió con TV Azteca no es un ejercicio de libertad de expresión, es un ejercicio de irresponsabilidad frente a la autoridad sanitaria en un momento difícil. A mí sí me hubiera gustado una respuesta enérgica, pero no del presidente, del IFETEL, que es quien tiene la competencia, o incluso de Gobernación, que creo que lo hizo bastante bien al final del día con el tema del apercibimiento. Esto se suma a la bravuconada canallesca del diario de Juárez de llevar en su portada una foto de Ecuador donde se supone que estaba un hospital lleno de muertos, a sabiendas de que esa foto no ocurría en Ciudad Juárez sino en Ecuador. Eso es terrorismo mediático. Entiendo al presidente, sé por qué hace de manera conciliatoria y pacífica. Incluso era la respuesta que yo esperaba del presidente, pero en ese sentido a mí sí me hubiera gustado una respuesta más fuerte del IFETEL o incluso de la Fiscalía General de la República averiguando si ahí hay algún tipo de delito. Pues sí, Abraham, pero al mismo tiempo tienes al presidente diciendo la Secretaría de Gobernación tenía que reaccionar porque si no incurriría en alguna responsabilidad administrativa, pero yo recomendaría que no vayamos más lejos. A ver, el mensaje es muy claro y aquí tenemos un presidente que sabemos muy bien, por lo menos en el caso... Pero era lo esperado, ¿no, Ricardo? Que hay un momento donde el presidente instruyera que no fuera más lejos la sanción. O es que son dos mensajes, Abraham, nomás para prevenir. El sábado, yo te diría, era el mensaje esperado. El mensaje de lunes sí es instruir para que las sanciones no vayan más lejos. Es decir, sí varió el mensaje para que no se fuera a equivocar nadie. Y ahí, pues, hasta el IFT escucha. Podemos asumir que es un órgano autónomo, pero hasta los órganos autónomos hacen política, dicen. Todos los organismos autónomos hacen política, son un actor político fundamental. Pero más allá de eso, la respuesta con la que Andrés cierra el conflicto con TV Azteca da buenos resultados. Porque aunque a mí no me gusta, aunque a mí me hubiera gustado otro tipo de respuesta, lo que consigue es que Alatorre se tenga que sentar con López-Gatell en horario de máxima audiencia a respetar y difundir las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Se salda de la mejor manera posible sin necesidad de generar un conflicto de Estado. Por supuesto que los medios de comunicación son un poder no democráticamente electo, que tienen que tener ciertos límites, no por nada, sino porque la información es un derecho y en ese sentido la Constitución y las leyes tienen que estar para defenderlo. Y lo que ocurrió el otro día no es información. Creo que se ha solucionado de la mejor manera posible, un llamado de atención del presidente bastante pacífico, pero más allá de lo que diga o no el presidente, hay otras instancias del Estado que deben reaccionar. Debe reaccionar, reitero, el IFETEL, Segov reaccionó con el apercibimiento y sobre todo la sociedad tiene que empezar a castigar este tipo de medios de comunicación que solo difunden mentiras, que solo difunden basura y que además se utilizan como herramienta de extorsión de las élites. No, Javier Alatorre no hubiera dado ese mensaje si no estuviera el señor Salinas Pliego detrás, que será o no amigo del presidente, pero que es un tipo bastante irresponsable. Pero esa es otra pregunta que ahora le quiero hacer a Genaro. En efecto, estamos aprendiendo también los comunicadores a reaccionar frente a estas decisiones. Y esto de asumir que yo no tengo responsabilidad plena de mi voz y mis actos como periodista aquí frente a ustedes, pues me disminuye. Yo lo diría porque le tengo afecto a Javier Alatorre. Yo sé que podría generar escozor esto, pero lo disminuye. Es un poco como cuando se dice, claro, esa mujer no piensa, quien piensa es su marido, es horrible la imagen, pues esta es más o menos la imagen, no, el comunicador no piensa, quien piensa es su dueño. Y bueno, aquí un poco te pregunto, Genaro, porque pues a ti tú escribes para un medio que no es del afecto del presidente. O sea, un día sí y otro también. Reforma merece descontones muy duros de parte del presidente. Y uno se preguntará, ¿por qué Reforma sí y otros no? ¿Por qué Universal sí y otros no? Y creo que la pregunta es muy pertinente, ¿no? Tiene que ver con sus periodistas, tiene que ver con su línea editorial, tiene que ver con sus dueños.
Sí, ¿Qué se debe, Genaro? sí, te estoy perdiendo un poquito en el audio, Ricardo, pero sí alcanza a escuchar bien la pregunta. A ver, yo la verdad es lo que decía y reitero lo que dije hace ratito. O sea, a mí me gustó la manera en la cual el presidente trató de darle la vuelta a la diferencia que hubo el fin de semana, diciendo que él daba todas las garantías y toda la libertad de expresión posible, pero no me gusta en el sentido de que lo hace con un distinto rasero para otros medios. El presidente a cada rato habla de las benditas redes sociales. En las benditas redes sociales hay también una irresponsabilidad enorme de muchos grupos de apoyo al mismo presidente que todo el tiempo están difundiendo también polarización, mentiras, notas falsas, etcétera, etcétera. Y contra ellos no dice absolutamente nada porque evidentemente muchos de ellos trabajan para hacer una especie de labor propagandística de la labor del gobierno del presidente López Obrador. Y en efecto, Ricardo, me refería en específico al caso de Reforma, porque prácticamente un día sí y otro día también se la pasa descalificando las primeras planas, descalificando a sus columnistas, descalificando la labor de periodistas, del que yo creo que es el único periódico que sigue teniendo, o tal vez uno de los pocos periódicos que tiene, digamos, esta independencia del poder político, no de sus propios intereses, no de sus propios... ¿El poder económico? No, mira, pues un periódico como Reforma vive principalmente de suscriptores, tiene una masa crítica de gente que prácticamente todos los días hace que el periódico pueda funcionar y vive de publicidad. Entonces, evidentemente todos los periódicos y todos los medios que tienen esa sana relación con sus lectores y con publicidad, pues también imagino que ven reflejadas algunas agendas. Ahora, habiendo dicho eso, a mí no me gusta cómo el presidente descalifica al periódico en el que yo escribo, pero tampoco a ningún otro medio que esté tratando de hacer su labor, Ricardo, de manera independiente, tratando de simplemente ponerle elementos a la gente y a los lectores para crear ciudadanía. Y creo que Reforma ha hecho una labor en ese sentido desde su fundación a principios de los años 90, el 93 hasta ahora. Ha sido un periódico que ha ido acompañando la alternancia democrática en México, la transición de este país, y que ha ido cuestionando al presidente que se le ponga enfrente, sin ninguna distinción. Ha cuestionado lo mismo Salinas de Gortari, que a Zedillo, que a Fox, que a Calderón, que a Peña, y que ahora el mismo gobierno del presidente López Obrador, aunque a él no le gusta. Por eso me gusta de repente el ejercicio que hace Reforma en sus portadas de un poco decir, a ver, el presidente dijo esto, y lo cierto es que Reforma en 1997 criticó a tal gobierno por esto y esto y esto, y le recuerda un poco a la gente cuál ha sido la historia de construir cuestionamientos, de construir la búsqueda de un periodismo lo más objetivo posible, aunque yo creo que la objetividad en el periodismo es una falacia, pero sí creo que es un periódico que ha tratado de mantenerse, digamos, en la misma... es un método, exacto. Ha tratado de mantenerse, digamos, en la misma línea, ¿no? Uh-huh. Dice mi amigo Álvaro Delgado. Porque a ver, ciertamente, una cosa que dice Genaro, dice bien, pues sí, en algunos casos es muy clara la libertad de expresión y en otros, pues el señalamiento restringe expresión. O sea, si yo te señalo con el dedo en este momento, Abraham, pues algo te inhibiré, digamos, pero si yo fuera presidente te voy a inhibir muchísimo. Te prometo no hacerlo en ninguna circunstancia. Pero a ver, sí me encantaría tu reacción, porque tú defendías justamente la libertad de expresión, que incluso las voces del extranjero le entregaba citando a Vargas Llosa. Sí, dice mi amigo Álvaro Delgado que el buen periodismo, si bien tiene que ser independiente del poder político, también y fundamentalmente lo tiene que ser del poder económico. Y Reforma en muchos casos ha sido el pasquín de las vocerías de las élites económicas en este país. Y a Reforma hay una cosa que no le gusta la reciprocidad. Reforma puede atacar sin ningún tipo de fuente y difundir información quizá no del todo verdadera o capciosa, y no permite que haya ningún tipo de respuesta por parte del presidente. Hay medios de comunicación que no se quieren someter al escrutinio democrático. Y López Obrador es un ciudadano y tiene todo el derecho del mundo a responder a Reforma o a cualquier otro medio de comunicación. Y es que lo siento mucho, pero Reforma en determinados momentos todo lo deforma. Y hay personajes, Pardina, Claudio X González, que se aprovechan de determinadas plataformas para intentar hacer un golpeteo permanente contra aquello con lo que no están de acuerdo. Y sobre todo lo peor, utilizar un medio de comunicación que tiene la obligación social de llevar información de calidad a la gente para defender su agenda económica. No se vale. Y si lo hacen, porque el presidente se lo va a permitir siempre, por lo menos que permitan y entiendan
que pueden tener una respuesta. No me refiero a sus periodistas que son profesionales de la información, no me refiero a sus colaboradores y plumas que son responsables de su palabra, que tienen todo mi respeto y cariño. Pero Reforma, como grupo económico, tiene intereses que son empresariales, que son económicos, y los defiende con uñas y dientes en su periódico, que por lo menos toleren que haya respuesta desde lo que se supone que es el poder político, que sea, al menos si es electo democráticamente, el mediático no. Me está pidiendo la producción terminar el programa, pero sería injusto para Genaro no darle un último minuto para cerrar esta conversación. Adelante, Genaro. Solo rapidísimo, estoy en completo desacuerdo con lo que acaba de decir mi querido Abraham. Creo que no conoce bien el funcionamiento del periódico Reforma. Yo fui editor antes de ser columnista ya hace muchos años, y si hay un periódico que tiene una buena relación con sus lectores, que tiene consejos ciudadanos, que cada año se junta con la gente que invita de distintos segmentos de la población a hablar de las distintas secciones para hacer un ejercicio de autocrítica, es Reforma. Y a mí sí no me gusta escuchar al presidente de México, sea el que sea, atacar a un medio de comunicación porque está en una postura completamente distinta. No es el mismo López Obrador el que tomaba el Zócalo, tomaba las plazas como líder social y podía criticar a cualquier medio, al hoy presidente López Obrador, que utiliza el púlpito presidencial para tratar de descalificar a un periódico cuya labor es simplemente informar y crear ciudadanía. Que no sea tan sensible Reforma y aguante la crítica. Ya no lo escuché. Claro, muchas gracias, Abraham, muchas gracias. Pues nos quedamos listos para arrancar la conversación el próximo martes, justo donde la estamos dejando hoy, que la gente no se vaya. Seguimos aquí en La Octava. Gracias a ambos por su inteligencia, su bonomía y su integridad.